¿cómo fue esta relación tuya con el CES y con Carlos Bloch? Te cuento, mirá, yo estaba en Venezuela en el año, los primeros años de la década del 80. Yo todavía no había regresado acá por razones obvias. Y entonces recibí una carta de Carlos Bloch, donde me decía que me contaba algunas de las cosas que habían pasado, que había tenido que irse de la universidad y cosas por el estilo, y que habían armado el CES y que publicaba una revista de la cual me mandaba entonces un ejemplar para que lo mirara. Entonces me decía que había logrado identificarme, no me acuerdo de qué manera, eso se me perdió. Cómo llegó a saber que yo estaba ahí, en el viejo Sendes, ¿no? Y me hacía una consulta, me decía, si querés publicar algo en la revista, con mucho gusto, mandame algo y te publicamos. Ahora, eso sí, me dijo, tenés que mandarme un seudónimo, porque no te podemos publicar con tu nombre. Bueno, así fue el comienzo de la relación. Entonces le mandé un artículo firmado con un seudónimo. El seudónimo era Pablo Alexandre. Mis dos hijos se llaman Pablo y Alejandro. No fue una casualidad. Y fue muy divertido porque al tiempo me llama Mario Hamilton, que estaba en Río de Janeiro, que había recibido la revista con el artículo, se había puesto a leer el artículo y de repente se dio cuenta, yo esto lo conozco. Yo le mandaba a Mario Hamilton las cosas que escribía, porque discutíamos mucho con él, conversábamos mucho con él. Y entonces fue a buscar el nombre. Cuando vio Pablo Alexandre se dio cuenta de que eran mis hijos, ¿no? Así que fue muy, muy divertido. Bueno, después nos encontramos con Carlitos, nos encontramos en San Pablo, en una reunión de la SBPC, la Sociedad Brasileña para el Avance de la Ciencia, que hacían unas reuniones monstruosas. Había 3.000 personas en estas. Y ahí nos conocimos y nos encantamos mutuamente, nos hicimos amigos, muy estrechos amigos. Entonces, cuando yo por fin regresé al país, que fue en el 84-85, establecí inmediatamente una relación con el CES. Él me invitó a ir allá, hicimos algún curso juntos, varios cursos juntos, en el CES. Estaba todavía viva, ¿cómo se llama? María del Carmen Troncoso. Estaba María del Carmen, estaba Susana, por supuesto, Zulema Quinteros estaba también, claro. Después llegaron algunos otros. Hicimos los cursos y yo iba con mucha frecuencia allá al CES. Y después hice una cosa de la cual me sentí muy orgulloso, que fue crear en Buenos Aires una sucursal del CES. Entonces yo decía, debo ser el único tipo que tomó una cosa de que estaba funcionando en el interior del país y la traje para acá. Bueno, establecemos una amistad muy fuerte, muy rica con Carlos y con Susana y con María del Carmen. Y en algún momento, bueno, tuvimos algunos famosos, como vos, por ejemplo, o Wiener, entre otros. Y en algún momento se empezó a conversar sobre las artes. Y ahí ya Wiener creo que era secretario de salud. Wiener me llamó, me pidió que lo asesorara en la Secretaría de Salud y yo iba entonces, todas las semanas andaba por ahí conversando con el equipo de Wiener. Y una de las cosas que le sugerí
fue el hacer el estudio de costos hospitalarios, para lo cual le sugerí que lo llamara Fito Chorni, que estaba en Río de Janeiro, ¿no? Y así fue como se fue armando este equipo, digamos, que funcionó bastante bien, me parece, ¿no? Sí, porque Fito viajaba todos los meses para organizar el costo hospitalario. Claro. Esa relación, ¿cómo...? Porque era justo con tu regreso, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo incidió, digamos, esa relación con el grupo, con la institución CES o el grupo, en la conformación de tu pensamiento, en el desarrollo de tu obra en ese periodo de tu vida? Porque pensar en salud es publicada por OPS sí. en el año 85, creo. 85. Creo que fue en el 85, no estoy muy seguro si fue en el 85 o un poco después. Pero ahí en ese libro yo hablo del CES. Pues yo menciono la importancia que tenía el CES, que fue la institución que, digamos, que mantuvo viva el pensamiento sobre temas de salud. Entonces tuvo una gran importancia, porque no solo yo publiqué con un seudónimo, también el Negro Escudero y también Florial Ferrara, todos ellos publicaron ocultando el nombre, digamos, para no levantar la perdiz antes de tiempo. Pero fue para mí una experiencia muy importante por varias cosas. En primer lugar, por lo que el CES había hecho, ¿no? Haber mantenido esta estructura vigente durante la dictadura, durante tiempos muy peligrosos, fue una pequeña hazaña motorizada obviamente por Carlito. Pero una cosa que tuvo mucho impacto en mí fue el contacto con Susana Belmartino, porque, digamos, me abría una perspectiva que yo no tenía muy clara, ¿no? Esta de la importancia de la historia y entonces Susana fue fundamental para la conformación de mi pensamiento en ese sentido. Y lo mismo Carlos, las discusiones con Carlos y también con María del Carmen y con Zulema, qué sé yo, fueron muy importantes. Y los cursos que hacíamos tenían una dinámica muy... ¿Te acordás, seguro? Qué sé yo, nosotros... yo insistía mucho en que quería saber cuáles son los problemas que tenemos que enfrentar. Entonces preguntaba mucho, ¿qué problemas tienen ustedes? ¿No? Me acuerdo que eso fue una constante después en toda la docencia que hice. Yo llegaba a hacer un curso y lo primero que hacía era preguntar qué problemas tienen. Y entonces, qué sé yo, los alumnos trataban de salir del paso diciendo, bueno, los problemas de la organización del sistema de salud, no, déjense de macana, eso no es un problema que ustedes tengan. El problema es que mi mujer me pega o qué sé yo, alguna cosa por el estilo. Nada no se vayan por las ramas, pensando en el mundo y sus alrededores. Problemas reales, ¿no? Por eso el libro se llama Pensar en Salud. Porque comienza con una autocrítica, esto fue lo que hicimos mal. Y ahora empecemos a pensar de nuevo en serio. Entonces desarrollo una serie de ideas ahí, que son las ideas básicas y que fue lo que yo traje acá al CES. Pero por suerte ahí me encontré con uno de que fueron mis docentes, que fue Carlos Matus, un economista chileno también, ya fallecido, a pesar de que era más joven que yo. Y con él tuvimos un intercambio muy grande. Y Carlos Matus tiene mucha importancia en el terreno de la planificación, porque es el tipo que también un tipo muy reflexivo y que vio algunos problemas
que estaban mal considerados. Por ejemplo, la CEPAL se encargaba en esa época de hacer lo que se llamaba los diagnósticos de los países. Y los diagnósticos de los países se hacían en base a las categorías económicas de la contabilidad nacional. Ese es uno de mis peores pecados. Yo enseñaba contabilidad nacional en los cursos docentes en alguna época. Mirá vos la cosa que he hecho. Y lo que Carlos Matu plantea es las categorías de las cuentas nacionales son categorías estadísticas. Y los que hacen el desarrollo y qué sé yo qué son personas o grupos sociales que se organizan en partidos políticos, en sindicatos, en, qué sé yo qué, en grupos de diverso tipo. No son categorías estadísticas, son categorías humanas, vivas. Y a esto lo llamó, dijo, acá hay un problema de estrategia que es, bueno, yo tomo la categoría de estrategia y desarrollo entonces lo que es mi segundo libro, que se llama Pensamiento Estratégico y Lógica de Programación, donde analizo muy en detalle toda esta cuestión, ¿no? Y así es como sigue el pensamiento, digamos. Después de la autocrítica yo desarrollo esta idea del pensamiento estratégico. Bueno, la idea central del pensamiento estratégico es la idea de que, es lo que decía antes, es la aclaración de qué significado real, histórico de la vida real tienen los términos. Entonces, yo encuentro en el término política, lo que le decía antes, que hay una cosa que no cierra porque no puede ser que Pinochet haga la misma política que Fidel Castro. Eso no me da. Entonces yo comienzo la reflexión y encuentro que política quiere decir en la vida real una propuesta de distribución de poder. Esta es la definición que yo hago entonces de política, que esté implicado el poder. Y entonces la idea, el pensamiento sobre el poder es lo que yo llamo pensamiento estratégico. Entonces, la idea central del pensamiento estratégico es la idea de que sin entender la cuestión del poder no se entiende lo que pasa en la salud. Y acá viene la mirada múltiple, ¿no? La mirada múltiple quiere decir, yo pienso el poder como una capacidad, es decir, cada uno de nosotros tiene alguna forma de poder, como una capacidad propia, yo puedo hacer tal cosa. Hay cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer. Sobre las cosas que puedo hacer quiere decir ahí estoy ejerciendo mi poder sobre esta cuestión. Pero además hay una noción de poder como relación entre personas o grupos. Hay un sociólogo que dice, poder es cuando alguien le da una orden a otro y el otro la cumple. Tiene poder sobre el otro. Una definición muy elemental, muy tonta. Y así voy examinando diversos aspectos, el poder como capacidad, el poder como relación, el poder a lo largo del tiempo. La idea de que se construye poder, como están mostrando en este momento los grupos acá en el país, muchos grupos en el país, de cómo se construye poder. En fin, esta es la idea central, lo que yo llamo la categoría analítica central de mi pensamiento es esta, es la idea de poder, que es una de las cuestiones por las cuales se me ha criticado. En ese sentido es muy subjetiva, en el diálogo que usted establece con su par brasileño, la referencia a la conformación y constitución de sujetos sociales. Claro. Esa es la conclusión más importante de este pensamiento, es esa. Yo digo, para mí, lo fundamental es la constitución de los sujetos sociales. Es decir, para poner un ejemplo sencillo y a la vista,
madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, la cámpora, lo que ustedes quieran. Es decir, estos son sujetos sociales que son los que van a poder, es imprescindible volver al término, profundizar, realizar transformaciones, continuar con los procesos de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, más que... A ver, yo he tenido una discusión muy fuerte con casi todos mis alumnos, vos incluido seguramente, cuando yo digo que el plan no empieza diciendo a dónde quiero llegar. Esta es una pelea que he tenido con todos mis alumnos, todos, mis alumnos y mis colegas, ¿no? No, yo digo, no, a mí dónde quiero llegar no me preocupa. ¿De dónde salgo? ¿Y cómo salgo de donde estoy? Entonces, lo más importante para mí es la constitución del sujeto social, la constitución del sujeto que, después lo defino con más precisión, y digo, la constitución del sujeto que puede introducir un tema en la agenda de debate del Estado. Para mí es la definición del sujeto social. Consigue meter un tema en la agenda. ¿Qué es lo que hace la Eve de Bonafini cuando iba a la Casa Rosada y le decía a Néstor Kirchner, Néstor, no tenés que pagar la deuda? Néstor agachaba la cabeza, se sonreía y seguía con la suya. Pero esta es la idea de que este sujeto social introducía un tema en la agenda. Y ya nadie puede, digamos, hacerse el burro con respecto a esto. Ahí está el tema. Las artes tiene una forma organizativa que no recurre a los clásicos estatutos. Y siempre recuerdo cuando aquel 17 de octubre se inaugura en Las Artes, en 1994, María Isabel Rodríguez me pregunta cómo van a hacer para sostenerlo. Pasaron 20 años, se sostuvo, pero nos cuesta pensar si esta organización no adopta algunas cuestiones más formales en lo estructural, cómo sostener otros 20 años. ¿Qué pensás acerca de eso? Bueno, vos sabés que con respecto a las instituciones, a mí me pasa lo mismo que con respecto a lo que yo llamo la organización del sujeto. Yo digo, hay sujetos organizados en muchos niveles. En el nivel individual, yo soy mi propio organizador. En el nivel de la comunidad, el organizador viene de afuera, como dice Eliseo Verón en su famoso libro sobre los discursos de Perón, se llama Perón ha muerto. En el nivel institucional, yo digo, hay instituciones que se atienen a normas puramente formales. Y hay otras instituciones que además de ser formales se organizan. Yo hago una diferencia entre institución y organización. Y la diferencia está muy bien expresada por la manera en que Fernando Flores lo plantea. Fernando Flores dice, una organización es una red de conversaciones. Yo digo, en una institución los funcionarios intercambian providencias en expedientes. En una organización la gente conversa. Esta es la diferencia que establezco. Entonces yo creo que hay que tener un poco de las dos cosas. Es decir, hay que tener alguna formalidad que permita seguir, pero de ninguna manera hay que abandonar el hecho de que la gente converse dentro de lo que es la organización. Así lo veo. En una oportunidad me tocó hacer un informe para la Fundación Osvaldo Cruz, en Río de Janeiro. Yo escribí un informe y hay un capítulo que dice marco teórico para la creación del alma institucional.
Y yo dije, acá se van a cagar de risa cuando vean esto. Y yo, no se rió nadie cuando lo mencioné frente a las autoridades de la fundación. Es decir, porque esos tipos sabían que esa institución tenía alma. Es decir, tenía alma quiere decir, tenían una red de conversaciones que les permitía, digamos, algo más que así que yo creo que sí, que van a tener que institucionalizarse, pero no exageren. No pierdan la red de conversaciones. Gracias.